des el don de la predicación. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De nuevo por aquí. Gracias por volvernos a invitar. Esperando que podamos ayudar un poquito más y también aprender, porque en estas transmisiones pues, también nosotros aprendemos. Gracias, saludos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Liliana Alonso, mi esposo Enrique Frías. Ya tenemos aquí un ratito, ¿verdad? En este camino que Jesús nos ha llamado. Y fíjense, mis hermanos, que hoy vamos a tratar un tema muy bello, pero al mismo tiempo muy, muy espinudo, ¿verdad? Porque sobre todo después de la pandemia, hemos experimentado la muerte muy de cerca. Y no solamente la muerte, mi hermano, la pérdida de muchas cosas. La pérdida de la salud, la pérdida del trabajo, la pérdida de la estabilidad económica, social, la pérdida por ejemplo, cuando perdimos la libertad, ¿no? Que estuvimos encerrados tanto tiempo. Todo esto, mi hermano, nos ha ocasionado que nos hagamos más sensibles o tenemos que ocasionar que seamos más sensibles ante nuestros hermanos que han sufrido una pérdida. Y no nada más nuestros hermanos, nosotros mismos, porque muchas veces somos demasiado duros con nosotros al momento de pérdida. Sobre todo si tú me estás escuchando y dices, bueno, es que yo tengo mi fe en Jesucristo y sé que no tengo por qué, no me tiene que doler o no tengo por qué sentir tristeza cuando pierdo algo. Mi hermano, déjame decirte que a veces somos muy duros y ocasionamos cosas que son un poquito más, que agravan la situación, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar de este tema, mi hermano, que lo repito, es ser misericordiosos en el dolor y la pérdida. Y como subtítulo le podríamos decir, el duelo de un católico. Fíjense, mis hermanos, como ya se los dije, nosotros experimentamos pérdidas constantemente. ¿De qué perdemos? ¿Cómo que podemos perder, Enrique? Pues hasta del tiempo. El tiempo. Dinero, alguna mascota, no sé. Hay muchos factores que los vemos tan comunes, los vemos tan a diario, pero que desafortunadamente hay ese tipo de situaciones donde se pierde hasta la confianza de alguien. Así es. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, la pérdida de la juventud, ¿no? O sea, perdemos la juventud y entramos en un duelo cuando a mí no me ha pasado, la verdad es que yo todavía soy muy joven. Pero yo he escuchado a muchas personas que cuando, no sé, cumplen 50, 60, entran en una depresión y bueno, finalmente pues sí está así un poco complicado, ¿verdad? La situación. Y también hay situaciones de mayores consecuencias también, como es la pérdida del trabajo, ¿no? La pérdida del hogar, a lo mejor por alguna catástrofe, climática o algo así, pues también son situaciones muy duras, hasta llegar al grado también de perder a un ser amado, ¿no? A un ser querido. Sí, o por ejemplo, perder un hijo, ¿no? O sea, perder un hijo, que es algo que no tiene nombre, porque pues, por ejemplo, pierdes papás y te vuelves huérfano, ¿no? Pero pierdes un hijo y no tiene nombre, porque no, la naturaleza humana no está hecho para perder hijos. Entonces es un dolor tremendo, ¿no? Entonces, pero bueno, hermanos, vamos a irnos un poquito más allá, obviamente con la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que Jesucristo, que es nuestro Señor, Él nos enseña todo, nos ha enseñado todo, ¿verdad? A cómo convivir y cómo estar aquí en el mundo. Él vino y se hizo hombre y es verdadero Dios y verdadero hombre. Y vamos a ver qué pasó con Jesucristo. Jesucristo había experimentado pérdidas, habrá sentido tristeza. A ver, vámonos a la palabra de Dios, Enrique. Ok, y aquí la palabra de Dios en Juan 11, del versículo 32 al 36 nos dice: María llegó a donde estaba Jesús y al verlo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba.
Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. O sea, fíjense, ¿lloró o no lloró? Sí, Lloró, dijo lloró. es la palabra Él de se Dios, ¿verdad? hizo como tú y como yo, de carne, humano, Humano, sensible. menos en el pecado, ¿verdad? Exactamente. Pero él sintió todo, o sea, y era su amigo, y lo sintió, y sabemos que Jesús sabía, o qué crees, que Jesús no sabía que Lázaro era eterno y que iba a llegar al cielo junto con él, sí sabía, sí lo sabía, Así es. pero, ¿saben? Jesucristo llora por la pérdida, llora por el cambio de la realidad que existe. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, pues fíjense, mis hermanos, si Jesús lloró porque perdió un ser amado, ¿por qué nosotros a veces no nos permitimos llorar? ¿Qué más experimentó Jesucristo? A ver, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, Enrique. Ok. Vamos, ahora sí que como Jesús, vamos a tomar ahora de la palabra de Dios en Lucas 22, del 41 al 44 nos dice: después se alejó de ellos, como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas, oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Sí, Señor Jesús. También Evangelio de San Lucas. Fíjense bien, Jesucristo experimenta esta pérdida. Ahora era una pérdida de la libertad, él, como estaba en este momento en el huerto de los olivos, donde estaba orando y sabía qué es lo que seguía, ¿verdad? O sea, que él iba a morir por ti, por mí, y que aún así, siendo un verdadero Dios, también era un verdadero hombre. Él también experimenta esta pérdida pues de su estabilidad, como puede suceder en este momento contigo, hermano, que te sientes abandonado, que te sientes con falta de salud extrema, que te han dicho que solamente tienes un año de vida, 6 meses de vida, o que tu familiar más cercano tiene un mes de vida, 6 meses de vida, no lo sé, solamente Dios, pero muchas veces nos lo dice el médico y nosotros experimentamos este estrés tan profundo por una pérdida de nuestra estabilidad, de la realidad que teníamos anteriormente, con vida, con salud, perdón, o con cierta estabilidad en cualquier aspecto. Jesucristo no solamente lloró aquí, sino lloró sangre. ¿Por qué? Porque el estrés tan profundo que se vive, y tú, hermano, si tú me estás escuchando, te digo que a veces, si te ha pasado, a ver, piénsale por ahí, que a veces nos sentimos tan estresados por una situación, por una pérdida, que empezamos a tener situaciones físicas, ¿no? Como, no sé, alteraciones de la presión, de los nervios, caída de cabello, todo eso que nos provocan el nervio, la incertidumbre, todas esas situaciones que nos presionan día a día, al hoy famoso estrés, que tanto nos daña, nos lleva a pérdidas. Primero a lo mejor de la tranquilidad y después se convierten en pérdidas físicas hacia nuestro cuerpo, ¿no? Sí, porque el cuerpo reacciona y podemos tener, pero no quiere decir que eso sea permanente. Así es, pero tampoco que no sea natural. Así es, el cuerpo reacciona bajo cierto estrés, ¿verdad? Y bueno, por último vamos a escuchar en la carta a los Hebreos 5:7, a ver qué nos dice Enrique en la palabra de Dios. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que se podía salvar de la muerte y que fue escuchado por su humilde sumisión. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, él suplicó, estamos hablando de Jesucristo, que él dirigió súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas. Quiere decir que él también experimentó hasta cierto punto alguna desesperación por una situación, ¿verdad? Por una situación ahí complicada en su vida, ¿no?
Entonces, mi hermano, lo que queremos ahorita terminar este segmento es que entendamos que Jesús nos enseña que es natural que tú y yo a veces nos sintamos un poquito tristes, que nos sintamos un poquito desesperados, que lloremos porque algo está cambiando. Pero más adelante vamos a ver cómo es que un católico va a transitar durante la tristeza y la pérdida. No sé si por ahí, ¿qué les parece, Elías y Yuri, este momento, esto que hemos aprendido que Jesucristo nos está enseñando? Pues la verdad es que, pues como bien lo comentan, es algo muy natural, debemos de hacerlo. Pero a lo largo de la plática que nos están compartiendo, vamos a ir aprendiendo de cómo poder manejar esta situación tan compleja para muchos, ¿no? Que difícilmente lo entendemos. Nosotros en lo particular, yo todavía tuve la pérdida de mi hermana y pues bueno, ahorita nos vamos a ir adentrando un poco más en este tema. Es ir a entender y aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Yes. Así Bien. es, y tener presente al Señor en todo momento. Correcto, eso es lo principal. Pues bien, mi querido Radio Escucha, le recordamos que estamos recibiendo sus peticiones de oración en el teléfono 559-442-1680. Llámenos y pida por su familia, por sus intenciones, por sus seres queridos. Si nos escucha desde otro país, no olvide marcar el 001 antes, pues. Y a continuación, bueno, vamos a escuchar un canto de Martín Valverde, No se han ido del todo, relacionado precisamente con el tema. No se han ido del todo, su risa, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aun con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son los lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, ¿dónde están hoy las obras? Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío ni hay soledad. Son libres como el viento. Dios los ha recibido, a su brazo llegaron. Hoy están descansando en la casa del Padre. Han sido recibidos. Listo, hermoso canto, la verdad. Pues continuamos. Enrique, Lilian, por favor. Hola, ya estamos Bien. aquí de regreso. Y bueno, pues haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de escuchar hace un momento. Sabemos o aprendimos que Jesucristo también tuvo pérdidas. Así es, ¿Y como qué? las que tenemos cada uno de nosotros, como las que tenemos que aprender a superar, como él las superó, que ya lo hemos leído muchas veces en los diferentes evangelios. Y ahorita vamos a aprender o a compartir también cómo es que un católico debe de ayudarse en base a la palabra de Dios a superar estas situaciones. Exactamente, vamos a recordar el tema, el nombre del tema, que es ser misericordiosos en el dolor y la pérdida, el duelo de un católico. Y fíjense bien, entonces lo que hemos aprendido es que Jesús
lloró, porque murió su amigo muy querido, y también lloró cuando él estaba a punto de ser crucificado por nosotros, ¿verdad? Y lloró y le pidió plegarias al Señor por muchas gentes, por muchas necesidades que él también veía. Así es. Entonces, podemos decir en términos generales que sentir dolor y llorar no es evidencia de falta de fe, mi hermano. Que tú llores una pérdida no quiere decir que no tengas fe. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo, claro que tenía fe. Es más, no solamente tenía, él era la fuente de la fe. Y él, aún así, tuvo ese sentimiento, ¿verdad? Porque los sentimientos, mi hermano, las emociones que tenemos son naturales. Muchas veces, a veces confundimos nuestras emociones con cosas que son malas, pero no son malas. Si tú alguna vez has llegado a irte lo escuchamos de un sacerdote hace poco que decía, se confiesan conmigo porque están tristes o porque están enojados. Y no, o sea, obviamente, mientras no dañes a alguien en tu tristeza, incluyéndote a ti, o en el enojo, O eso, mientras no te alejes de Dios también. sí, exacto, Definitivo. no es pecado, ¿verdad? Así es. Y bueno, entonces podemos decir, pero oigan, ¿por qué sentimos dolor? ¿Por qué sentiremos dolor? Sentimos dolor porque nosotros no estamos hechos para la muerte, mi hermano. Nosotros no estamos hechos para la muerte. Cuando el Señor nos crea en su imagen y semejanza, no estamos hechos para morir ni para experimentar muerte. Sin embargo, con la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros vamos experimentando poco a poco la muerte a través del pecado, mi hermano. Y por eso es que nos causa tanto dolor las pérdidas, justamente por eso. Y bueno, sin embargo, el dolor no solamente no es malo totalmente, el dolor tiene una función que es protegernos, o sea, cuando tú sientes dolor, hasta ahí llega el límite, ¿no? No te hace sentir más dolor. También nos sirve para valorar lo que hemos perdido. O sea, me duele haber perdido mi matrimonio, y entonces lo valoro y busco el restablecimiento, ¿no? Y otra cosa muy importante, mi hermano, el dolor nos lleva a fortalecer la esperanza. Si tú eres una persona de fe, debemos de tener la esperanza de que esto no es para siempre, como lo dijo Enrique, que el Señor tiene un plan y que tú estás siguiendo en base a ese plan. El dolor también tiene síntomas físicos y emocionales, como lo vimos. Esa es otra característica del dolor. Y el dolor no es malo, siempre y cuando no sea incapacitante. Escúchame, mi hermano. Tú, si ahorita me estás escuchando y estás en una depresión profunda y no te quieres levantar y no quieres hacer nada, entonces hay que tener cuidado, porque el dolor, cuando nos incapacita, nos lleva a una enfermedad que puede ser que nos esté llenando nuestra mente de miedo. Así es. Ajá. Aquí también hay que saber distinguir que para cada persona es diferente la forma de asimilar el dolor. Esa posición de que a lo mejor te quedes acurrucado en tu cama 1, 2 o 3 días puede ser normal y natural, a lo mejor para la mayoría. A lo mejor hay gente que necesita un poquito más de tiempo, pero también los que estamos alrededor, que conocemos a ese ser querido, sabemos si está en una depresión, está en el dolor o ya está en una situación extrema donde sí necesita otro tipo de ayuda. Así es. El miedo es natural, pero sinceramente el miedo no te ayuda de nada. El miedo no te va a ayudar a nada, mi hermano. Tener miedo a enfrentar el dolor no te va a ayudar a superarlo. Otra cosa bien importante, llorar es sano y liberador, mi hermano. Llora la pérdida. Te lo digo porque es una forma que podemos nosotros liberar el estrés. Jesucristo lo hizo. No tenemos por qué evitar llorar y mucho menos evitar que alguien llore. Por favor, dejemos que los demás lloren su pérdida. Yo sé que se siente feo ver llorar a alguien. A veces hasta te contagia el llanto. Pero bueno, quiere decir que algo también está moviendo en ti, ¿no? Y bueno,
¿Por qué lloramos? Lloramos porque necesitamos sacar todo lo que tenemos. Desahogarnos. Por ahí escuché yo un poema muy hermoso, que no recuerdo ahorita el nombre, pero decía que las lágrimas son esas gotas de agua que te limpian los ojos para ver la realidad de una mejor forma, para ver una realidad mucho más brillante, como cuando le limpias el vidrio a tu parabrisas y dices, ya estoy viendo, o los lentes, te limpias tus lentes y ya ves, ¿verdad? Entonces, así igual las lágrimas nos ayudan a limpiar nuestros ojos para ver la realidad. Así es, Bueno. ver desde el alma también. Ahora, entonces podemos preguntarte, yo te pregunto, Enrique, pero sin hacer trampa y sin leerlo. ¿La fe evita el sufrimiento? O sea, tener fe como católico, como cristiano, ¿nos evitará el sufrimiento? ¿Tú qué piensas? No. ¿No? No, porque hasta Jesús sufrió. Exacto. Jesús sufrió y ya lo vemos ahí en todo el sacrificio que él hizo por ti, por mí. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuántos latigazos? ¿Cuánto cargar una cruz? Esa corona de espinas. Él sufrió a pesar de que él, como decía ahorita Lilian, es la fuente de la fe. La fuente de la fe. Y bueno, sí, efectivamente tienes toda la razón. La fe no evita el sufrimiento porque no es ningún analgésico. La fe no evita sentirte triste, porque ya lo vimos con Jesucristo. Nadie debemos de decir, no llores porque ya, fíjense, ahí va les voy a decir, ahí va una de las frases que hacemos, ¿no? No llores porque la persona ya está con Dios. Eso, mi hermano, es un grave error porque la fe no cambia la realidad, que es la ausencia o la pérdida de la persona que estaba contigo. No se llora porque se pierde solamente de la persona, se llora porque tenemos una nueva realidad, ya no está conmigo, ya no la puedo abrazar, ya no la puedo tocar físicamente, ya no puedo platicar con ella. Por eso tenemos que ser misericordiosos, mi hermano, y no evitar que nuestros hermanos liberen sus sentimientos. Obviamente, como les decimos, de una forma sana. No quiere decir que la fe evita el sufrimiento. Pues te va a doler, claro que nos duele. Todos hemos perdido algo y sobre todo a alguien muy, muy valioso para nosotros. Lo hemos perdido y eso nos ha llevado a un dolor. La tristeza no es contraria a la fe, mi hermano. La tristeza no nos lleva, no estamos faltando a nuestra fe. No va disminuyendo nuestra fe. Fíjense bien lo que dice dice la palabra de Dios. Aquí, espérenme, déjenme bajar tantito. Sí, dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses. Enrique, ayúdanos, por favor. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y que resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense bien, claro que tenemos fe en que nuestros seres queridos llegarán con Jesucristo. Y como dice el Señor, como dice en este caso Pablo, la esperanza es importantísima. ¿Por qué, mi hermano? Porque no es lo mismo vivir una pérdida, sobre todo de muerte, ¿verdad? No es lo mismo vivirla con fe que sin fe. No es lo mismo vivirla de la mano de Jesucristo que sueltos, así, irnos por el mundo sin esperanza, sin fe. Y la fe, lo que yo creo que también nos va a motivar a ser mejores personas, a vivir esa nueva realidad con amor y con esperanza de que en un futuro vamos a encontrarnos nuevamente con ese ser querido. Vamos a tener la motivación de ser mejores personas para lograr encontrarnos nuevamente con esa persona que perdimos ahorita aquí en la tierra, que lo vamos a ver en la eternidad
y que vamos a tener esa dicha de volvernos a encontrar. O simplemente de saber que están en un lugar mejor, como nos lo dice Pablo, que están Así es, en un lugar mejor. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. La fe sí nos ayuda a cambiar la actitud ante la pérdida, ¿sí? La fe sí nos ayuda a tener un cambio de actitud. La fe nos ayuda. Es como esa balsa, ¿verdad? Esa barca que le hemos escuchado muchas veces en la palabra de Dios, en donde el agua puede ir bastante revuelta, agitada, con olas grandes de tristeza, con olas grandes de pérdida, pero tú vas en esa barca junto a Jesucristo y esa barca no se va a hundir. Esa es la fe que debemos de tener ante la pérdida, en donde sí se permite tener miedo, donde se permite llorar, donde se permite sentirte triste, asustado, incluso, como les digo, pero afianzados a esa barca que se llama fe en Jesucristo, que Jesucristo no se va a bajar de tu barca. Esa misma fe la podemos encontrar en la palabra de Dios en Juan 11, del 25 al 26, y nos lo dice Jesús así como que Él es un bálsamo que nos va a desinflamar, nos va a curar esa herida que tenemos. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, sí, ahí es donde Jesús nos está dando la tranquilidad, nos está diciendo, o nos está apapachando, nos está consintiendo para sobrellevar esa pérdida y tener esa esperanza viva para poder seguir adelante. Entonces la fe es darle un sentido a la pérdida, a esa pérdida, buscar una forma positiva de enfrentar el dolor, como Jesucristo nos ha llamado. Súbete a la barca conmigo, vamos a navegar sobre tu dolor, sobre tu pérdida. Vamos a sanarte, vamos a sanarte. No nos va a evitar las olas, mi hermano. Las olas van a seguir ahí. La pérdida y la ausencia de esa persona amada va a seguir ahí. Pero Jesucristo te toma de la mano de una forma hermosa, llena de amor. Y te dice, vamos juntos a caminar. Ese es el detalle, que no vas solo, vas junto con Jesús. O Jesús te lleva en sus brazos, como muchas veces lo hemos visto en algunas imágenes, y nos da esa tranquilidad de que el camino, Él lo va a recorrer con nosotros. Él nos lleva en sus brazos, nos tiene acogido, nos tiene cerca de su corazón. Entonces, mi hermano, pues hoy nada más te pido que vamos aflojando un poquito, vamos a ir aflojando un poquito el corazón de esa pérdida. Ahorita vamos a escuchar un tema, vamos a ir recordando poco a poco eso que a ti te está doliendo, esa espinita que tienes ahí, para que el Señor nos cargue y nos lleve a la sanación. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el tema? No sé si fueron ellos o fuimos nosotros. Tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto.
continuamos, Enrique y Lilian, con este tercer segmento. Adelante. Así es. Pues ya vimos que la fe sí nos va a ayudar mucho para poder sacar adelante, pero terrenalmente como personas, ¿qué nos puede ayudar o cómo podemos salir adelante de esa pérdida? Porque también, como hicimos mención, hay ocasiones que vamos a llegar al extremo de necesitar a lo mejor alguna ayuda médica, y ahí es una parte en la que también vamos a adentrarnos un poquito. Para eso, primero tenemos que conocer más o menos cómo es un proceso de duelo, ¿verdad? Y Así bueno, es. pues la tanatología nos dice que vamos a vivir etapas del duelo, mas no nos dice que tienen que ser tal cual, una después otra y después otra. Pueden ser de diferente forma, ¿eh? Pero una de las etapas del duelo es la negación de la realidad. Sobre todo sucede, mi hermano, cuando te dan una noticia muy fuerte. Y tú en el momento dices, no, no es cierto, no, no, así es. Pero eso es normal, porque si sintiéramos nosotros de repente que te arrancan un dedo, que es, por ejemplo, que se muere alguien muy, muy, muy cercano a ti, pues te morirías. Te morirías del impacto de la noticia. Entonces, la negación también nos protege, y la negación puede ser llegar para poder después aceptar ese proceso poco a poco. La segunda es, bueno, pues la afloración de nuestros sentimientos, y pueden tener síntomas físicos. Puede aparecer, por ejemplo, la culpa, ¿no? En donde dices, Sí. ay, yo pude haber hecho esto, yo no hice esto, yo lo pude haber evitado, o no lo dije, exactamente, o por qué lo dejé ir, o por qué esto y por qué aquello. Viene este tipo de etapas en donde tú de repente te puedes sentir incluso culpable. O con o el causante, o remordimientos, ¿no? De no le dije, no la abracé, no le dije, no, digo, y esto es normal. Como les digo, no es sano reprimir nuestros sentimientos, pero debemos de tener ese control sobre ellos, ¿no? No, y esto va a pasar, pero esto va a suceder, pero va a pasar. No es una etapa permanente. Así es. Otra es la hostilidad y el aislamiento. O sea, hay personas que, pues sí, se enojan. Nos cerramos. Y estás enojado. No, así es. Nosotros tuvimos la experiencia de ir a visitar a una amiga nuestra que su esposo murió de COVID. Y llegamos nosotros justamente en esa etapa de enojo, porque pues ella no había tenido ni siquiera el proceso de duelo, ¿verdad? Y ella estaba muy enojada con su marido que había fallecido. Con él estaba muy enojada porque decía que si se hubiera cuidado, no se hubiera muerto. Que se hubiera hecho, que se hubiera cambiado, que si no hubiera... porque ahí fueron varias situaciones que si ella no le hubiera dado permiso a alguien para que saliera, el esposo no se hubiera contagiado, pero el esposo se tenía que haber cuidado también porque traía problemas de salud graves. Y entonces, estaba muy enojada, muy enojada, todos. muy enojada con todos. Y pues lo único que dije, lo decía, y lo que nosotros le pudimos decir es, pues, díselo. O sea, díselo, exprésalo, pon su foto. En tu intimidad, en tu cuarto, en el Santísimo, donde tú te sientes más cómodo, sácalo, que fluya, no te quedes con nada de eso dentro de ti, porque te va a hacer más daño. Y porque aleja a las personas de ti, y porque tú puedes dañar a los demás, a sus hijos, a todos, diciéndoles, tú lo contagiaste y tuviste la culpa y por tu culpa se murió, porque por cosas así pudo haber, o sea, sucede, ¿no? Entonces, la hostilidad es una etapa muy compleja, mi hermana, porque a veces vemos a alguien enojado y nos queremos ir para otro lado. Simplemente hay que acompañar, hay que estar atentos, ¿no? Y bueno, una etapa que ya es de las últimas etapas del duelo es la aceptación, donde ya no desaparece el dolor no va a desaparecer. Sin embargo, tú ya aceptas que él ya no está ahí y que que tu realidad ha cambiado, que nuestra realidad ha cambiado. Y por último, y es la meta, ¿verdad?, del proceso de duelo, de un proceso de duelo sano, es sentido o restablecimiento, que es que haces tú de esa pérdida un motivo para vivir mejor. O sea, esta persona murió, entonces yo me acojo a la fe, me acojo por ejemplo, en este caso que nosotros somos católicos, mi hermano, me acojo a los brazos de Mamita María, como nos decía Yuri y Elías, y entonces empiezas un proceso que va a transformar tu familia para bien. Y te va a motivar. Exactamente, en el caso de ellos, acercándose a Mamita María,
siendo asiduos amantes, llevándola a María a su hogar y expandir esa fe que es un bálsamo de sanación para todos los que estamos alrededor de ellos. Y te vuelves, hermano, un sanador que ha nacido del dolor, pero te vuelves un sanador, un dador de vida. Eso es de encontrarle un sentido bueno a la pérdida. Es hacer de esa pérdida que dolió mucho, que sigue doliendo mucho, porque eso no cambia, hacer de eso algo positivo, algo bueno, una ofrenda buena al Señor. Y bueno, esto son los procesos de duelo. Si tú estás viviendo ahorita un duelo, mi hermano, y te sientes en cualquiera de estas etapas, ten calma, ten paciencia, saca lo que tienes ahí, pero no te estaciones en una. Sigue adelante, tómate de la mano de Jesucristo, sigue adelante, camina, levántate, sigue adelante. La tristeza va a pasar, el dolor no va a pasar, pero la tristeza sí va a cambiar, se va a cambiar. Ahora bien, el tema dice ser misericordiosos. ¿Cómo podemos ser nosotros misericordiosos con alguien? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué podemos hacer? Ahí tomen nota, mi hermano, porque a veces somos un poquito complicados para ayudar a alguien. O imprudentes, así es. Fíjense, no hay que evitar que la gente llore. Así es. Es muy común que muchas veces a lo mejor nos dan la noticia de que falleció un familiar y no llores porque se va a alterar a alguien más o le va a hacer más daño a no sé quién. Y situaciones así hacen que uno se reprima los sentimientos y por dentro tengamos mayor dolor, mayor pesar. Y síntomas físicos y médicos después, ¿no? Más graves. Y espirituales también, ¿no? No hablar, fíjense, ese es un punto. No evitar que lloren y que tú tampoco evites llorar. 2, no hablar de resignación. Vamos a quitarnos nosotros que somos, que compartimos la esperanza, que compartimos la fe, que somos gente de fe, mi hermano. No podemos hablar de resignación. La resignación es lo contrario a la esperanza. La resignación es quedarte en un lugar y quieto, que ya pasó. O sea, la resignación es para alguien que no cree en la resurrección, en la vida eterna. Para nosotros hay que quitarnos esa palabra que aparte es muy cruel para alguien que digas, resígnate. Híjole, es como... Se lo puedes decir de mil maneras, sí, pero tú sabes que la intención es esa y hay que saber evitar lo que es el significado de esa palabra. Así es que resígnate. No. Vamos a quitarla. Otra es darle su espacio al doliente. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Necesito pasar este proceso sola. O al revés. Hay quienes son muy sociables y necesitan a alguien y bueno, pues ahí nada más estar, ¿verdad? Otra cosa, fíjense, la tristeza no se quita con la risa. No, que la tristeza es algo del corazón, algo del alma, algo interior. La risa muchas veces, como decimos, sí es de dientes para afuera. Así es. Entonces, evita hacer bromas o chistes o así de, yo sé que son de mal gusto, pero puede suceder que tú tengas una intención de decir, la voy a hacer reír para que no tenga dolor y no va a suceder. O para distraerla, pero así es, eso no va a pasar. No le va a quitar el dolor. La risa no te quita la tristeza. No decir frases como, ahí viene, tome nota, tienes otros hijos por quien vivir. Están jóvenes, pueden volverse a embarazar. Dios necesitaba un ángel en el cielo. Otra, yo ya pasé por eso. Uy. Es la ley de la vida. No lo dejas ir con tus lágrimas. No hablar de Dios como el causante de la situación. O sea, Dios lo castigó. Dios se lo llevó, así, ¿no? No minimizar el dolor de nadie, incluso de los niños, por favor. No mencionar a Dios si la persona no es religiosa, si tú tienes un amigo que no es religioso, que no es creyente, pues simplemente no le menciones a Dios.
¿Por qué? Porque puede tener él un resentimiento de algo que no conoce, mi hermano. Y fíjense, hay una frase que esto lo entendimos, Enrique y yo tomamos un diplomado de tanatología y de ahí viene este tema, ¿verdad? Dice, compra otro. Para los niños, la pérdida de su mascota. Para los niños, la pérdida de su perrito, de su gatito, de su tortuguita, no sé, lo que sea su mascota, es muy fuerte y muchas veces es compra otro. Para eso, para los niños es créanme, enseñarles que todo se puede sustituir y eso no es correcto. No es correcto. Entonces, todo este tipo de frases, mi hermano, vamos a quitarlas porque esto hace que al doliente le hiera más. O sea, de que Dios necesitaba un ángel en el cielo, pues ¿por qué el mío? ¿Por qué no se llevó a tu hijo? ¿Por qué se tuvo que llevar al mío? Eso lo pensaría cualquier persona creyente o no creyente, mi hermano. Eso de no dejarlo ir con tus lágrimas, eso no está bien. Yo ya pasé por eso, no, discúlpame, era su hermana, era su mamá, era su relación particular. Tú pudiste haber perdido también a tu madre. Aún entre los mismos hermanos, el dolor es muy diferente en la pérdida de un padre, de una madre. No puede ser el mismo dolor para mí, Enrique, que para mi hermano Emmanuel, que para mi hermana Milio o que para mi hermano Luis. Es muy diferente y cada uno lo vamos a vivir de manera diferente. Así es. Entonces, vamos a evitar comparar dolores, ¿no? Así es. No tratar al doliente como un inútil. Eso es otro punto. Hay que dejarlo que tenga una dependencia. No hay que dejar que tenga dependencia de nosotros. Que dependa de nosotros. Algo muy importante que podemos hacer tú y yo como persona de fe, que hay que orar por la persona, sin decírselo, mi hermano. Si se lo quieres decir, que bueno, para muchos que nos digan que oran por nosotros es un aliento tremendo, es una bendición tremenda, pero si no, simplemente ora por esa otra persona, ¿no? No lanzar juicios sobre su fe o costumbres. Hay costumbres en México por ejemplo, muy variadas, ¿no? No sé, rezar el rosario 9 días o poner una cruz de cal o cosas así, que no hablamos de supersticiones, hablamos de costumbres y a veces tú no puedes lanzar un juicio sobre esa persona. Así es. Que tiene algo que sucedía mucho y yo llegué a ver en algunos velorios, era una tina con cebollas y vinagre. Mucha gente decía, es que es para que ahí le ayude a su alma a salir adelante. Muchas otras gentes decían, es para que absorba los olores del cuerpo, porque anteriormente no se preparaban los cuerpos. Y entonces, ahí como dice Lilian, pues ahí son a lo mejor algunas costumbres. Costumbres, no supersticiones, exactamente, que son cosas muy diferentes. Yo me iba más por ese lado, ¿no? De que muchas veces, pues si es la cebolla, es el vinagre, a lo mejor sí absorben más ese tipo de aromas que antes no se preparaban los cuerpos como lo hacen sobre todo en algunas provincias, pueblitos o así, ¿no? Así es, que te inviten o que vayas tú a dar un pésame a algún lugar así, pues no, o sea, no tienes por qué lanzar juicios, sobre todo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues no minimizar la pérdida, sobre todo de los niños. Los niños también sienten, los niños también deben estar enterados, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense bien, el dolor es agradable a Dios cuando le damos un sentido y respetamos el dolor de los demás, mi hermano. Así que si tú quieres agradarle a Dios en el dolor, es darle sentido a ese dolor. Busca para que comparte el dolor. Ofrécele a Dios ese dolor que tienes. Así es, porque la misma Biblia nos lo dice. Aquí le voy a hacer mención de algunas lecturas donde vemos esa situación. Felices los que lloran, porque recibirán el consuelo. Dice la palabra de Dios. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Todo esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, o gloria a ti, Señor Jesús, algunas veces es. Y bueno, mi hermano, para terminar el día de hoy, yo te voy a pedir, ahí donde estás, como estás, ¿verdad? Te voy a pedir que con lo que aprendimos hoy, que el Señor está siempre con nosotros y le da un sentido y que le tienes que encontrar un sentido a esa pérdida, sobre todo si es una pérdida de la persona, que te ha permitido estacionarte en tu vida, mi hermano. A veces estamos detenidos en el dolor
y no podemos avanzar. Y a veces dices, es que no puedo hacer esto porque eso lo hacía esta persona. No puedo ir a tal lugar porque eso me recuerda. No puedo hacer esto otro. Todo eso, mi hermano, Jesucristo lo puede sanar. Y yo te pido, vamos a hacer una oración en este momento, una oración maravillosa que escuchamos Enrique y yo, y que tú la puedes hacer cuando te sientas solo, cuando te sientas triste o cuando extrañes a esa persona. Te voy a pedir que si puedes, cierres tus ojos. Si no, no importa si andas manejando o como donde andes, pero si es posible lo cierres para que nos podamos concentrar un poquito y traigas a la mente en este momento a esa persona que te gustaría abrazar y que ya no está contigo. Tráela a la mente. Yo sé que tú puedes porque el Señor nos permite tener ese acercamiento. Y cierra los ojos y vamos a pedirle al Señor que nos regale este momento de paz y de amor con esa persona. Gracias, Señor Jesús, te bendigo y te alabo, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Señor Jesús, te pido en este momento que sanes mi corazón, que sanes mi mente, que sanes mis lágrimas, Señor, que te las entrego este dolor tan profundo que siento, Señor. Y te pido en este momento, Señor Jesús, que me ayudes a caminar a través de tu cruz. Y mi hermano, te pido que en tu mente traigas la cruz de Jesucristo y empieces a caminar sobre ella. Y del otro lado de la cruz está esa persona que tú amas, esa persona que se ha ido. Camina, mi hermano, sobre la cruz de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por permitirme caminar por la cruz, por permitirme pisar el dolor, Señor, para poder llegar a abrazar a esta persona, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo. Y en este momento, Señor, te agradezco por permitirme abrazarlo, pisando tu cruz, Señor. Y te bendigo por su vida y te bendigo por todo lo que me diste con él. Gracias por este abrazo que lo necesitaba en este momento, Señor Jesús. Y regreso caminando sobre la cruz, Señor. Bendito seas, te alabo y te bendigo. Gloria a ti, Señor Jesús. Y gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y le pido al Señor que sane todos nuestros dolores. Muchas gracias. Pues, agradecemos mucho, Enrique y Lilian, por compartirnos este tema tan bonito. Y a ustedes, queridos radioescuchas, por habernos acompañado en este su programa Comunidad Familia de Dios. Y les esperamos la próxima semana a la misma hora y en esta su estación Bendita Eucaristía Radio para compartir nuevamente un interesante tema que estamos seguros que será de su gran ayuda para formación espiritual, así como apoyo para mejorar su convivencia familiar. Hasta la próxima. Dios. Aquí vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Despertar a la familia del pecado, derrotar a la violencia en el lugar, televisión de todos los renovados, estará en la comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú, aquí ya va a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Rosie's Flower Shop. Ofrecemos todo tipo de arreglos florales para bodas, quinceañeras, funerales, aniversarios o cualquier ocasión especial. Estamos ubicados en el 1419 Kern Street en Fresno, California. Para mayor información puede comunicarse con nosotros llamando al 559-486-2262 o ingrese rosiesflowershop.net. Te invitamos a escucharnos, Ministerio de Radio Católica Bendita Eucaristía 1680 AM. Es un espacio